tema es, en realidad, una lengua discreta o una lengua que murmura. Todos sabemos que siempre dice la Biblia que el carnal perseguirá al espiritual. ¿Qué significa eso? Que aquella persona que es muy movida en las emociones, una persona que se deja llevar no por lo que Dios le dice o por lo que está escrito en la Biblia, sino por lo que él piensa que es lo mejor, y no importándole atropellar a alguien, es una persona que se le llama que está en la carne. No le importa quitar carros, propiedades, dinero, no siente nada al destruir una familia, una vida, un ministerio. Es una persona carnal. Y una persona espiritual es aquella que es guiada por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios, para hacer las obras que Dios preparó de antemano. A muchos se les olvida que la lucha es constante en nuestras vidas. La lucha es cada día, es constante lo que es nuestra carne con el espíritu. De hecho, dice la Escritura que nuestra carne cada día, todos los días está en pelea contra nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que comenzar a analizar en qué condición estamos cuando hacemos las cosas. Porque algunos, sin darse cuenta, comienzan a perseguir a los hermanos, a los vecinos, a perseguirlos en el sentido de hablar muy mal de ellos constantemente. Cuando son personas que a lo mejor ellos se han ido por la carne o digamos que estén bien, y nosotros en lugar de ir a enfrentarles y hablar con ellos, nos hemos dado a la tarea, algunos se dan a la tarea de destruir ministerios y vidas, de destruir, por ejemplo, si alguien llega con una esposa de alguien y le platica algo mal de su esposo con una mentira. Si la esposa no es alguien que conoce a su esposo, número uno, que conozca a su esposo, número dos, que tenga encendido los sentidos espirituales, que diga, no, mi marido no es así como dices, y número tres, le voy a decir a él y me lo tienes que repetir delante de él. Si no es una persona que sea equilibrada, va a creer cualquier mentira. Y así son destruidos muchos matrimonios. Ahora, la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios, y la manera en que el cristiano es dirigido es, número uno, mediante el Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestras vidas y es el que nos dirige a hacer la voluntad del Padre. Número dos, por lo que dejó escrito, que son las palabras proféticas más seguras que hacemos bien al estar atentos, porque es como una lumbrera durante la noche que nos guía nuestro caminar. Es como lámpara para nuestros pies, lo que es la palabra del Señor. Y nos guiamos también por lo que está escrito. Nunca aquello que hagas debe de contradecir lo que está escrito en la palabra. Aquello de lo que piensas debe de contradecir lo que está escrito en la palabra. No siempre debe de ir tu pensamiento ligado a la palabra de Dios y tus acciones ligadas a la palabra de Dios, y eso se llama andar en el Espíritu. Entonces, es necesario nosotros recordar que somos guiados mediante el Espíritu Santo y lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura. Obviamente esto búsqueda también puede ser mediante la oración. En Proverbios capítulo 2, si me acompañas por favor, en Proverbios capítulo 2, versículo 11, dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. ¿Por qué? Porque la lengua puede dar vida a una persona como puede dar muerte. La lengua es un mundo lleno, dice la Biblia, de maldad. De manera de que si no está controlada la lengua por medio del Espíritu Santo, la podemos utilizar para dañar y para perjudicar un matrimonio, una vida, repito, un ministerio. Sin darnos cuenta podemos perjudicar. No hace mucho tiempo les platiqué que una señora dijo que un pastor había cometido adulterio. Entonces era una iglesia como de 500 miembros, y cuando esta señora dice, yo lo vi, que salió de tal lugar, entonces la mitad de la iglesia se fue. Nunca le preguntó al pastor, nunca consultaron, y el pastor le dijo a la esposa, eso es mentira. Y la esposa, como lo conocía, fueron a enfrentar a la señora, y la señora dijo, no, yo lo vi. Me vio de cara, me dijo, no, yo lo vi, no se haga. Y se fue la señora también enojada. Total que casi se destruyó esa iglesia, pero el matrimonio se mantuvo fuerte. Después de un año regresa la señora y le dice, vengo a pedirle perdón, la verdad no estaba segura si era usted.
Lo vi de espaldas y yo no sabía si realmente era usted. Solamente me imaginé como que el mismo corte de cabello, la misma estatura, igual de gorditos por atrás. Y yo pensé, el pastor. Y el pastor comenzó a llorar. Y dijo, fíjense cómo pudo destruir una iglesia. No alcanzó a destruir su matrimonio porque ella confió en él. Pero hasta dónde una lengua, dice la Biblia, que es un mundo de maldad y puede destruir un matrimonio, una vida, puede destruir todo un ministerio, puede destruir dice que hace grandes fuegos y destruye grandes bosques a causa de tanta maldad que pudiera haber en la lengua. Por eso viene en la Biblia que es algo que Dios aborrece cuando la lengua es usada para el mal. Sin embargo, la lengua también fue puesta para usarse para el bien, usarla con sabiduría. La usas para decir a tu esposa qué hermosa te ves hoy, qué linda estás, para orar tú con el Señor, estar hablando con el Señor, orar por otros hermanos, conversar. La lengua también fue puesta para bendecir, no solamente para maldecir, aunque dice la Escritura que de una misma fuente no puede proceder agua dulce y agua amarga. Es decir, que de tu lengua salga maldiciones y salgan bendiciones, que de tu lengua salga algo que pueda destruir matrimonios, pueda destruir ministerios, vidas completas, y también pueda salir con hipocresía, decir no, yo te amo en el Señor. Que le digas a una persona, es muy peligroso. Tienes que aprender a tener mucho cuidado respecto a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 6, si me acompañas, en el versículo 16. Son cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, dice la lengua mentirosa. Miren nada más cómo lo dice, o sea, que Dios lo aborrece, la lengua mentirosa. Luego dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Dice, el testigo falso que habla mentiras. En la Biblia se menciona la historia de un rey llamado Acab y su esposa Jezabel. Este rey va con Nabot y le dice, véndeme la heredad, véndeme la propiedad que tú tienes, yo te lo voy a pagar. Y Nabot le dice, no, rey, no te voy a vender porque me lo dieron a mí, tengo lo que tú quieras, tengo mucho aprecio por él y no te lo voy a vender. Se va el rey molesto y se lo platica a su esposa, y estaba según él muy triste, y la esposa dice, ¿cómo que no te lo quiso vender? Yo te lo voy a entregar en tus manos. Y la manera en que fue y lo consiguió la esposa de Acab fue que consiguió testigos falsos, testigos mentirosos, que le dijo a estos testigos, atestiguan contra él diciendo que él hizo esto y esto. Y estos testigos dijeron cosas malas contra ese hombre, eran mentiras, y todo el pueblo los apedrearon. Y ya que los mataron, esta señora ahora sí ya agarró la propiedad de ella y se la entregó a su marido, al rey. Sin embargo, Dios le habló a un profeta y le dijo, ve y dile a ese hombre que se ha vendido, y que así le voy a hacer como él le hizo a la vida de este hombre, y así le va a ir a su esposa como él le hicieron la vida de este hombre, porque Dios aborrece la mentira, Dios aborrece el falso testimonio, Dios aborrece que la gente, con tal de conseguir propiedades, con tal de conseguir casas, con tal de conseguir por ambiciones en el corazón, no le importa dañar vidas. Es como los abogados que estudian derecho para obrar mal. Y hay abogados que estudian derecho para quitarte las propiedades de una manera legal. Sin embargo, normalmente lo hacen con una astucia que no se llama sabiduría. La sabiduría divina es inspirada por Dios y nunca es para dañar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuidar a tu prójimo, viendo el bien del prójimo como el tuyo. Esa es la sabiduría divina. Y la astucia del hombre es donde utilizan artimañas
utilizan engaños, de manera de que de esa manera destruyen vidas, como esta mujer utilizó un engaño, una mentira para quitarle la propiedad a aquel y entregárselo al rey, a su marido. Eso no se llama sabiduría, se llama astucia, se llama una artimaña diabólica. Y dice el versículo 19 que Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Y dice que también el que siembra discordia entre los hermanos. Es decir, que también que Dios se nos molesta cuando tú estás hablando mal a una persona de otra sin estar seguro, para que ellos entren en enemistad, en pleito. Dios lo aborrece, que tratas de sembrar en el corazón de ellos una discordia, una molestia contra el otro, para que ellos ya no pierdan la amistad, ya no pierdan la cercanía pierdan la cercanía que tienen. Entonces Dios aborrece, es decir, que Dios aborrece a aquella lengua mentirosa, el que levanta falsos, el que murmura, el que mete discordia entre los hermanos, aquella lengua que está nada más haciendo todo buscando su bien, de una manera engañosa. Y la gente, desafortunadamente, por falta de discernimiento, no hay un entendimiento en su pensamiento. Son personas simples para razonar, de manera que ellos no se dan cuenta que su lengua puede destruir una vida. ¿Y saben qué es lo peor? Que se den cuenta. Yo estoy hablando de alguien que no es cristiano y no sabe lo que estamos hablando. Que su lengua puede destruir una vida y no le importa. Dice, ¿para qué se metió conmigo? El que se mete conmigo me prueba cómo soy yo. Bueno, es que ellos son así, es que ella es su naturaleza así. Pero aquel que profesa y dice ser cristiano, significa somos seguidores de Cristo, hacemos las obras como el Padre preparó de antemano, andamos en los caminos de Él. Él no anduvo sin engaño, Él no anduvo robando, transando. ¿Por qué piensa aquella persona que se llama cristiano o seguidor de Dios que puede destruir la vida de sus hermanos? Es algo muy grave esto, lo que puede estar pasando en muchos lugares. Ustedes no saben la cantidad de personas que me llaman platicándome asuntos como el que estoy hablando hoy. Dicen, es que ¿cómo pueden creer eso contra mí? ¿Cómo pueden creer eso contra él? Porque la lengua es un mundo de maldad, dice la Escritura, no lo digo yo. Y la Escritura no tiene margen de error. Que enciende pequeños bosques, pero de manera que los hace, es más, dice que trastorna toda la rueda de la creación. Cuando es una lengua que no es utilizada para bendecir a Dios, es una lengua que da vida a una persona como puede dar muerte. Puedes hacer sentir a una persona bien, hablándole bien, diciéndole palabras que se sienta bien durante el día, a un compañero de trabajo. Imagínate, hay veces que es tan simple que estás trabajando con alguien y le dices, oye, pues, ¿te puedo decir algo, compañero? Y él dice, sí, ¿cómo no? Me gusta trabajar contigo. Algo así de simple. Y algo sucedió en el corazón de él que dice, gracias. Y hasta te dice, ¿quieres de mi lonche? Algo pasó en el corazón de él porque tiene un poder lo que salió de ti. Tu lengua fue usada bien para bendecir a otro, para ayudar a otro. Puede estar tan desanimado que lo que quiere escuchar de ti son palabras de ánimo, decirle, anímate. Todos pasamos por situaciones así, pero Dios nos consuela a nosotros para que te animemos y te consolemos a ti, y utilizar palabras adecuadas para consolar a la persona. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado cómo usamos la lengua. En Santiago capítulo 3, si usted me acompaña, por favor. En nuestra lengua hay un poder que puede destruir un testimonio, fíjense, implacable. Un testimonio que pudo estarse cuidando durante 20 años, 10 años, 5 años. Alguien que estuvo cuidando su vida durante muchos años. Y con algo que tú digas puedes destruir esa vida, ese esfuerzo de esa persona de estarse cuidando.
También puedes edificar obviamente una vida y alentarla a seguir a Cristo, ¿no? Con la lengua, decirle: ánimo, yo te animo, mira, y lo que necesites me habla, yo estoy para apoyarte. En realidad esa es la manera en que debemos de utilizar la lengua. Mira, estoy para ayudarte, estoy para animarte, pero casi siempre la utilizamos para maldecir. Maldecir no siempre es decir palabras, ¿cómo se dice? Antisonantes. No, maldecir es maldecir, decir malas cosas. O sea, que digas algo mal, eso es mal decir mal. Y puedes estar edificando una vida como destruyendo una vida con lo que estás diciendo al compañero de trabajo, o con lo que le puedes estar diciendo al patrón de otros, sin estar seguro. Porque es típico. En Santiago 3, en el versículo 5 dice: así también, mira lo que dice: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice: he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Habla de la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. ¿Se dan cuenta? O sea, la lengua es un mundo de maldad. Ahora, pongamos el balance. Un mundo de maldad en la vida del creyente, no. Nuestra lengua tiene que ser usada para exaltar al Señor, para glorificar al Señor y para bendecir a los hermanos. Así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca vas a decir algo que lo dañe porque estás pensando en ti. Y en la manera en que nosotros nos movemos como creyentes, pensando en tu beneficio porque pienso en mí, y de esa manera estoy demostrándote el amor. Ahora, también te puedo demostrar el amor al hermano Pedro si él está mal y se lo digo a él personalmente. A ver, ven para acá, Pedro, vamos a platicar. Mira, yo vi esto de ti. Y eso es demostrarle el amor, en el que yo no hablo con los demás y utilizo mi lengua porque yo sé que enciende grandes fuegos y puede destruir iglesias. Y yo lo vi en algo y yo voy y lo arreglo con él. En ese momento estoy haciendo lo correcto. Estoy utilizando la lengua para ayudarlo, para exhortarlo, para que él salga del asunto en el que está. Estoy bendiciéndome, terminamos orando, probablemente los dos llorando, abrazados. Pero ese es lo bíblico. Lo antibíblico se convierte cuando antes de decirle a él lo que vi de él, ya lo saben todos. Lo típico. Hasta hay una frase que dicen que el último en enterarse eres tú. Ya te corrieron del trabajo, ya todo el mundo sabe y te ve cuando llegas y le hacen: suerte. ¿Y tú qué? ¿De qué hablan? Y ya los demás: no, pues ahí me llamas si me necesitas. ¿Qué traen todos? Ya todo el mundo sabe que te van a despedir. Y la razón, cuando tú llegas ya. Entonces, pero ¿y por qué los demás sabían? Porque a lo mejor hubo mucha murmuración y mentiras. Y lo peor, pues dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, o sea, fue puesta con un propósito, no para usarla para el mal, sino para el bien, porque también da vida. La lengua también edifica, la lengua también anima, la lengua también le pedimos a Dios por nuestros hermanos. Con la lengua también la utilizamos para que todos sean bendecidos con lo que hablamos, con lo que predicamos. Dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Mira lo que dice: e inflama, lo que le decía, la rueda de la creación. Es decir, que es tan poderosa utilizarla de una manera mal, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, tiene mucho poder. Es un pequeño miembro que es como el timón de un barco. El barco puede medir 100 pies de longitud, de ancho 40 pies de anchura, y un timón pequeño controla todos esos pies cuadrados. Así es la lengua, controla este pequeño miembro, todo tu cuerpo.
Fue puesto, y es cierto que ella misma es inflamada por el infierno. Y es un mundo lleno de maldad, pero también en la vida del creyente la lengua es un mundo lleno de bien para el hermano. Dios te bendiga en este día. Dios te guarda en este día. Voy a orar por ti. Y cuidas de lo que dices a los demás, para que tu lengua sea sujeta, discreta, y si no te estás dando cuenta que en ese mismo momento tú mismo te estás protegiendo. En Marcos capítulo 12, el Señor puso esto como algo muy serio, porque una lengua discreta debe de pensar todo lo que dice, y una lengua que murmura no le importa lo que acontezca, ni lo que se lastimen los demás, busca su bien, busca su bienestar. No importa si destruye otra vida, no, su bienestar. Dice en Mateo 12, capítulo 36. No, busquen Mateo 12, 36. ¿Había dicho Marcos? Déjenme, pongo los lentes. Es Mateo. Es Mateo 12, 36. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, mira lo que dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren, hermano, esta es una advertencia clara, porque quien lo está diciendo es el Señor. La palabra ociosa es del griego argos, que significa sin provecho u ocupación. De toda palabra que no lleve un provecho, vas a dar cuenta en el día del juicio. La palabra dones, cuando son regalos, y dice que los dones fueron dados para el provecho, significa para el bien común. Lo que Dios nos da es para usarlo para el bien, no para el mal. Si Dios lo puso en tu lengua, créeme que es para usarlo para el bien, para el provecho. Por eso dice: vas a dar cuenta de toda palabra ociosa, de todo lo que salga. Dice que aún aquellas que están escondidas, dice que ya fue escuchado y que va a salir a la luz. De toda palabra ociosa, aquella palabra sin provecho que lleva la intención de dañar a tu hermano, a la iglesia, en tu trabajo, al patrón, a tus amigos. De todo eso vas a dar cuenta, dice la Biblia. El Señor aquí se escucha un poco exagerado, pero no. Es una advertencia para que atendamos y pongamos cuidado de que puede ser inflamada por el mismo infierno. Puedes encender una casa con tu lengua para ser quemados por dentro, destruir una familia. Por eso lo pone como algo así determinante. Vas a dar cuenta de todo eso, de todo lo que dijiste que no aprovechó a tu hermano. Porque imagínate, pensemos, alguien que por alguna situación perdió el habla. Yo pienso que él diría: Señor, si yo hablo, yo no diría lo que ellos dicen. Yo voy a valorar el que mi lengua la utilice para cantar, para reír, para bendecir, para dar palabras de ánimo, para ir a decirle: yo quiero orar por ti. Voy a usarla, Señor, si tú me permites. Imagínate a alguien que esté en esa condición. Si tú me permites, si me regresas el habla, voy a usarla para el bien común, para el provecho de todos. No va a ser una palabra ociosa. Yo recuerdo ahí en la Biblia una historia que el papá de Juan el Bautista, este sacerdote entra a hacer sacrificios al Señor en el altar de sacrificios, y cuando entra se le aparece un ángel y le dice: mira, tu hijo se llamará Juan, y le dice muchas cosas, pero de la impresión, y porque como que él dudaba un poco, le dijo: por haber dudado no vas a hablar hasta que él nazca. Y él, siendo un sacerdote, alguien que traía el mensaje de Dios, iba a durar 9 meses sin hablar. Y sale de ahí en silencio. Yo me pongo a pensar: ¿qué pensaría en 9 meses un sacerdote? Es mi trabajo hablar.
Pero cuando llegue el habla, voy a predicar mañana, tarde y noche, en todos lados. No me voy a cansar de proclamar tu nombre, no me voy a cansar. Y voy a darle el uso en el cual fue puesto esta lengua. Yo me imagino que probablemente estuvo pensando algo así. Porque el día que lo recibo, inmediatamente dice, comenzó a profetizar. Entonces, si nosotros ponemos cuidado a lo que decimos con la lengua, podemos edificar la iglesia de que sea una iglesia que nos cuidemos unos a otros. Una iglesia en la que no todo lo que me diga alguien voy a creer, porque puede ser inflamado en el vientre del infierno lo que está saliendo de la persona, sea cristiano o no, porque aquí la Biblia lo está poniendo para ambos. Porque después dice, porque pueden salir de una misma fuente, tengan cuidado, dulce y amargo. Es controlar la carne y obviamente sujetarlo al espíritu. Tenemos que tomar muy en serio estas palabras que el Señor está diciendo aquí en Proverbios capítulo 10, si me acompaña. Deberíamos de tomar estas palabras, Proverbios 10, versículo 23, muy en serio lo que dijo el Señor. Necesitamos aprender a hablarnos palabras de ánimo entre nosotros. Palabras que edifiquen entre nosotros. Dice Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, es decir, al tonto, al que no piensa. Mas la sabiduría, mire qué bonito, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Qué es esto? La sabiduría es la capacidad divina de Dios, que es revelada en el corazón del hombre, de manera que todas las decisiones que él tome van a ser en base al pensamiento de Dios, diferenciando el bien del mal, diferenciando lo limpio de lo sucio. Y de una manera sabia va a resolver sus asuntos, que siempre van a ser ligados al pensamiento de Dios. Va a poner el conocimiento que recibe de Dios con una manera inteligente y de una manera revelada, que es la sabiduría, buscando el bien. Pero escuche bien, el bien de él, el mío y el de todos, por mandato del Señor. La sabiduría divina no busca el bien personal, sino el de todos nosotros. La sabiduría que Dios nos da es para bendecir para todos, para un provecho común. No es para que me quede con ella y aquel sea un insensato y yo sea un entendido. La sabiduría viene de la prudencia, la cordura, la inteligencia, la sensatez. Dentro de todo esto nos acompañan tantas cosas para poder aprender a controlar la lengua y no maldecir. Dice en 1 Pedro 3:10, se los voy a leer. Dice 1 Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida, mira lo que dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Yo quiero amar la vida, hermano, y yo quiero ver días buenos en mi casa, en mi vida. Y la Biblia dice algo muy, muy serio en 1 Pedro 3:10. El que quiera amar la vida, o sea, tú y yo, y ver días buenos, tú y yo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea, yo quiero ver días buenos en mi casa, quiero ver días buenos en mi vida, quiero amar la vida de manera que la aproveche. Refrena tu lengua. O sea, ten cuidado, pronesis, prudencia, de manera que cuando hables sepas lo que tienes que hablar, hasta dónde tienes que hablar, de manera que nunca busques tu beneficio, sino el beneficio de Dios y el de tu hermano. En el que cuando amo a mi hermano me amo a mí mismo, dice un principio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la manera en que debemos de usar la verdad, la lengua. No es que sea malo utilizar la lengua, sino que tenemos que tener cuidado que el motivo por el cual nosotros decimos las cosas sea el motivo correcto en el corazón. Que no sea algo que nosotros hagamos para dañar a alguien, para molestar a alguien,
sino que sea el motivo correcto en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, que lo que estés diciendo, siempre tener ese cuidado. Es más, mira, hay pocos amigos. ¿Quieres saber quién es tu verdadero amigo? Cuéntale algo. Ya los amigos se acabaron. Ya, hoy es muy difícil encontrar amigos que les platicas algo y todo lo platican. Esos amigos no te convienen estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña un principio: el que cubre la falta busca la amistad. Es el buen amigo, mas el que lo divulga aparta al amigo. O sea, entonces tienes que aprender hasta usar la lengua para buscar la amistad. O sea, porque cuando tú confías algo a una persona, lo haces pensando en que va a ser leal a ti, confiable, y porque te va a ayudar a orar, o te va a ayudar de una manera, vamos a decir, traes un problema en el alma, un asunto en los sentimientos, te va a ayudar. Pero imagínate, en cuanto te escuche, sale y con la lengua que se carga. Dices, no, hombre, esa va a llegar hasta Trump. Todo mundo se va a enterar. Y ese tipo de lenguas largas no sirven para el ministerio. No sirven para ser jefes en una empresa. No sirven para ser supervisores, managers en un lugar. ¿Sabías que un manager, por muy pequeño que sea el lugar en McDonald's, te ponen de manager? No solamente es supervisar las cosas, sino escuchar a la gente. El éxito de un verdadero manager es escuchar, ayudar, ministrar y guardarlo. Y todos comienzan a asociarse contigo en el silencio. El silencio siempre será el mejor aliado para todo hombre. Y cuando ellos saben que tú eres una tumba, por así decirlo, que eres alguien confiable, es muy fácil ser el manager de ellos. Pero cuando dicen, no, ni le digas por qué faltaste, al rato no solamente lo van a saber aquí, sino que hasta cuando llega alguien a comprar McDonald's, aquel faltó por esto y esto, lo dejó su esposa. ¿Cómo? Sí, lo dejó su esposa. Pobrecito, da lástima. Hay gente así, que eso no sirve ni para ser manager en un lugar de 7 personas. Mucho menos para manejar 100. Ni 200, ni 300, mucho menos, imagínate. Entonces, en Proverbios 10:23, por eso nos dice que la sabiduría recrea, o sea, nos hace sentir bien al hombre entendido. En 1 Samuel hay una historia de un hombre que, capítulo 19, ábralo, que como que fue insensato. Empezó a ver las cosas muy mal, de manera que quiso quitarle la vida a David. Se le olvidó que él era el rey, llamado Saúl. 1 Samuel 19, ¿ya lo tiene? 1 Samuel 19, versículo 8. Dice así: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Miren, David estaba cantando, tocándole a Dios: Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Y tocaba la música: ¿quién como tú, oh Señor, creador del cielo, de la tierra? Qué grande eres, misericordioso. Y cantando, y a lo mejor tenía una voz preciosa, tal vez no sabemos. Pero sí era un salmista David, alguien que componía canciones. Y estaba adorando ahí, estaba tocando, y dice en el versículo 10: y Saúl, o sea el rey, procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Saúl tenía una lanza. En ese momento él se le olvidó que las palabras que estaban saliendo de la lengua de David era edificar al Señor, y también iba a ser edificado con lo que salía de su boca. Pero él como que se trastornó en ese momento, se le olvidó. Yo creo que hasta perdió el entendimiento de que él era el rey. Y dice que procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Miren,
imagínate, está cantando, está utilizando la lengua para adorar al Señor, para cantar, y lo hacía para que él se sintiera bien. Y él agarra una lanza y se la avienta, y David no le contestó con palabras. Dice la Biblia que David era tan prudente que a causa de la prudencia tenía temor Saúl. Significa que era alguien discreto, alguien que sabía usar su lengua. O sea, alguien que no la usaba a la ligera, porque la usaba para componer cantos, para exaltar al Señor. Alguien que tenía comunicación con Dios, estaba orando con Él continuamente. Era conocido por el Señor como un salmista, como alguien que le cantaba a Él. Pero en este momento parece que Saúl no entendió esto, que quiso hasta matarlo. Y en el versículo 11 dice que Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo mataran en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Miren, entonces llega Mical y pone ahí unas sábanas ahí, luego con una peluca ahí, y luego lo tapa y dicen: hey, vayan por David. Lo querían matar, pero ella ayudó a que David escapara. Y cuando se dan cuenta de que escapó, se enojó Saúl con la esposa. Dijo: ¿por qué has hecho esto? Y ella dijo una mentira. Dijo: es que él me dijo que si no lo hacía me mataba. Ahora miren el asunto aquí. Primero le ayudó, hizo bien. Hizo mal en mentir, porque estaba cuidando su vida ante el rey. Pero hizo mal, porque la Biblia no va a justificar nunca una mentira. Y este asunto era un momento en el que cada quien hablaba lo que tenía en el corazón. La lengua es usada conforme a lo que hay en tu vida, en tu corazón. Si tú eres una persona de paz, vas a usar la lengua como siendo una persona de paz. Si eres una persona espiritual, vas a usar la lengua para ser una persona espiritual. Animar, confortar, consolar, dar consejo. Si eres una persona que eres un guerrillero, por así decirlo, un problemático, todo lo que sale de tu boca, en tu lengua, proviene del corazón. Y es usada en base a lo que hay en el corazón. Y es cuando muchos hasta se amargan, escuchen, llegan a amargarse. La amargura empieza a tomar posesión del corazón del hombre, de los sentimientos de él, del alma, de manera que el alma es la plataforma donde está la voluntad del hombre, los sentimientos del hombre, está el activar cada cosa que hace el hombre. Es decir, que si está dañada esa área y está amargada, todo lo que sale de la lengua de un amargado va a ser amargoso. Va a llevar la intención de contaminar, va a llevar la intención de dañar, va a llevar la intención no de ayudar, sino de estar contaminando y tratando de destruir. Y aquí quiso clavarlo, quiso matarlo, cuando él estaba usando bien su lengua. Hay otra historia adelante también, en el que obviamente Saúl quiso perseguir mucho tiempo a David. Pero miren la diferencia. Siempre el carnal, el que no sabe usar bien su lengua, porque él tenía autoridad, y en medio de la autoridad no usaba bien la lengua, era para matar, para destruir una vida. Vayan y mátenlo. Y le hacían caso. Hagan y esto. Y Jesucristo dijo que él usaba, fíjense, él usaba las cosas con autoridad y con poder, pero él lo hablaba. Cuando el Señor decía: sale, decía a los espíritus, salían, usaba su lengua con autoridad. Era lo que había dentro. Y cuando tú utilizas tu lengua para perseguir a alguien, para dañar una vida, te estás volviendo el carnal. Siempre la Biblia nos enseña que una persona carnal va a seguir a un espiritual. Cuando tú veas que alguien es perseguido tanto tiempo, el que lo está persiguiendo no es otro espiritual, porque el espiritual persigue en oración.
El espiritual está orando: Señor, te pido que lo bendigas. Fíjense la manera de perseguir: bendícelo. Y por allá el otro: pero es tu enemigo. Señor, tú me enseñas a bendecir a los enemigos, tú me enseñas a orar por el que me maldice, tú me enseñas a estar orando por aquel que tiene algo contra mí. Bendícelo. Y el carnal te dice: no, no hagas eso. Defiéndete para que te conozcan. El carnal, la persona que está reaccionando con un corazón desviado, te va a decir que te tengan temor para que vean quién eres tú. Y hasta te dice: si te metes conmigo, vas a saber quién verdaderamente soy. Y fíjense cómo el carnal asusta. El espiritual diría: si te metes conmigo, me vas a hacer que ore más por ti. Es diferente la reacción. Y dice en Daniel capítulo 6 que había, voy rápido porque se me está yendo el tiempo, me entregaron el púlpito muy tarde. Dice en Daniel capítulo 6 que a Daniel lo quisieron agarrar en un asunto de manera que pudieran dañarlo. Pero era Daniel tan prudente, era alguien que se manejaba bajo los principios de Dios, que dice que no podían agarrarlo en ninguna falta. No podían encontrar ninguna falta en la vida de Daniel, porque Daniel era un gobernador, pero tenía un espíritu superior. Significa que él estaba conectado las 24 horas con Dios. Por eso Daniel no tenía nada contra nadie. Y aquellos hombres utilizaron sus estrategias para mandar a Daniel al foso de los leones. Y cuando lo mandan a los leones no le hacen nada a Daniel. Y Daniel, llega el rey Darío y le dice: hey Daniel, le dice muy triste el rey, al Dios a quien tú continuamente sirves, miren las palabras, al que tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de esto? Y contesta Daniel: aquí estoy, rey. O sea, no le dijo amargado, no utilizó para mal la lengua. José, cuando cayó en la cárcel, desde la cárcel no maldecía a la esposa de Potifar. Cuando cayó y fue vendido a los egipcios, no conocía la cultura, no tenía el idioma, era un jovencito de 17 años que lo vendieron los hermanos, querían matarlo, lo aventaron a un foso. Cuando salió de él, la Biblia nunca menciona que tenía amargura contra ellos, no utilizó la lengua para mal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando tuvo la oportunidad y que los ve, él los conoció. Y ellos no lo conocieron porque él ya era un gobernador que no se permitió amargarse. Escucha bien, cuando tú ves a una persona amargada, lo distingues por la lengua, no por cómo camina, por la lengua. Lo que te dice: ya viste que cómo me enfada. Ahí ya al lenguón lo conoces por la lengua. O sea, al amargado por la lengua. Al que está bien lo conoces por la lengua, por lo que dice. Entonces José sale de la cárcel, ve a sus hermanos y dice que se aproxima a ellos y les abraza. Y les dice: mi padre aún vive. Y ellos, cuando lo ven, se asustaron y recordaron, dijeron: no, ¿y ahora qué nos va a hacer? Su palabra vale mucho, es el gobernador, nos va a dejar morir de hambre, nos va a meter a la cárcel, va a hacernos pagar todo lo que le hicimos pagar. Y dice en Génesis capítulo 50 que José les dice: ¿acaso soy yo Dios? Miren cómo usó su lengua. ¿Acaso soy yo Dios? Y comenzó a llorar. Vosotros, les dice, pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Yo no les voy a dañar. Miren, siendo la autoridad, cómo utilizó la lengua. Pablo decía que la autoridad que tenemos es para edificación, no para destrucción. La autoridad también que tiene el ministro está en la lengua. Mucha gente cree a los ministros nada más por lo que dicen, sin discernir. Y se supone que debería ser verdad, porque son ministros. Como tú, se supone que lo que me digas es una verdad porque eres cristiano, pequeño, ungido.
seguidor de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Eres un seguidor de Cristo, sigue sus pisadas. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Estás continuamente siguiendo las pisadas del Señor. Y por eso se supone que hablamos, dice, hablad con tu hermano verdad uno con el otro. Nuestra lengua habla la verdad. Nuestra lengua no es para destrucción, no es para dividir. Nuestra lengua no es para estar tratando de meter división en una casa, en una familia, en un hogar. Cuando la lengua la utilizas en tu casa de la manera correcta, sale beneficiada tu esposa o tu esposo. Que no te conozcan tus hijos como Mr. Chisme o la señora del chisme. Que te conozcan como una mujer de verdad, un hombre de verdad. Que no te conozcan en el lugar de trabajo como que tú ten cuidado con él, es tan chismoso. Porque así hay gente que así la conoce, ¿no? Y lo peor es que ellos se dan cuenta, no se avergüenzan. Entonces la lengua tenemos que usarla de la mejor manera y darle el sentido que Dios le quiso dar al ponerla en como uno de nuestros miembros. Es decir, esta lengua es para bendecirme, esta lengua es para bendecir a tu hermano, esta lengua es para que hables mi palabra, esta lengua es para que trates a tu prójimo como a ti mismo, esta lengua que pongo en ti es para que profetices mi palabra. Y cuando le das el sentido correcto del propósito por el cual Dios te lo puso, sales edificado tú y todos terminamos edificados. Yo creo que en este proceso de poner la lengua, de utilizar la lengua, dándole el propósito por el cual Dios lo puso, no hacerlo como lo que dice aquí, que es un mundo de maldad, sino también dice que da vida a los demás. Que todo lo que digas, de hecho hay una frase que decían nuestros abuelos, decían, hijito, si lo que vas a decir es más inteligente que tu silencio, háblalo. Y tú te quedabas callado porque decías, no creo que sea tan inteligente lo que voy a decir. Y por algo lo decían ellos. Entonces es la misma manera que tenemos que tener cuidado nosotros al usar nuestra lengua, que hablemos con verdad. Termino con 2 de Corintios capítulo 13 versículo 8. 2 de Corintios 13 versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Todo lo que hables que sea con verdad hacia con tu hermano, hacia tu prójimo, hacia tu esposa, hacia tus hijos. Todo lo que hables, que ya no vivamos para sí, como dice la Escritura, sino que muramos cada día para poder dar frutos como verdaderos seguidores de Dios y como verdaderos cristianos. Ponte de pie, vamos a orar.